Y ahora ya, en cuanto le dé a compartir, ya estamos live. Hola, 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 buenas a todos. Aquí estamos otro miércoles y hoy con una invitada muy especial, Nazaret Hermida, una compañera de país, España, y bueno, una compañera de trabajo, una astróloga reconocida en España. Ella ha estado en televisión, ha escrito un libro fabuloso sobre la astrología clásica, en diferentes congresos, bueno, en diferentes charlas como esta, así que muy, muy contenta de tenerte, Nazaret, hoy y además con un tema muy especial que es la astrología horaria, que bueno, iremos hablando de qué es y cómo la utilizamos en astrología. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Nazaret. Gracias. Gracias a ti por compartir este espacio. Claro que sí, pues cuéntanos, primero de todo me gusta a mis invitados preguntar qué es la astrología, ¿no? Porque cada uno de nosotros los astrólogos como que tenemos una definición, si no similar, claro que es similar, pero particular de cómo vemos la astrología. ¿Qué es para ti la astrología, Nazaret? Bueno, pues para mí la astrología es una ciencia, porque antiguamente la astrología estaba vinculada a la medicina y a la astronomía, que nos ayuda a entender los ciclos tanto personales como de cualquier cuestión viva en este mundo, ¿no? En el mundo sublunar donde nos encontramos. Nos ayuda a entender cómo la energía se manifiesta en el mundo, de qué modo, y también a entender los ciclos en los cuales todo sucede. Ya, Para mí sería ese un poco el resumen. Sí. el resumen, sí, Sí. porque si no podemos estarnos 3 horas describiendo qué es Sí. la... Sí, entonces cuéntanos un poco, dentro de la astrología, como ya sabemos, hay como varias, varias ramas, ¿no? Como ya hemos estado hablando en otros lives y demás. Entonces, hoy vamos a hablar de la astrología horaria. ¿Qué es la astrología horaria? ¿Y de dónde viene además? Bueno, en realidad la astrología horaria es la astrología primigenia que existía antes de cualquier otro tipo de astrología, ¿no? Porque es una astrología que existía antes que las partidas de nacimiento. Sobre todo estaba relegada a las esferas, a las altas esferas, a los reyes, a los nobles, se trata de una astrología que da respuesta a preguntas concretas. Mm. Digamos, las escuelas iniciáticas de astrología en la antigüedad se partía primero de aprender astrología horaria unos años para luego dar cabida a otras técnicas un poco más complejas, porque realmente cuando entiendes la astrología horaria, que es un momento en el cosmos, también aprendes digamos, a hacer una carta natal o a interpretar una carta natal con profundidad, porque, digamos, la astrología horaria te da esa base de comprender el ciclo de los planetas en movimiento, o sea, cómo los ciclos zodiacales, sobre todo, ¿no? De los planetas y cómo se mueve, Ya. cómo se mueven los relojes. Sí. Ujú. Muy interesante eso que dices, ¿no? Porque fíjate curioso lo de antiguamente en la astrología clásica no teníamos tanta precisión en la hora de nacimiento, no había cartas, no había registros, no certificados de Claro, cuando uno nacía. Entonces, muy interesante el aprender este tipo de astrología, ¿no? Porque incluso hoy en día yo siento que nos ayuda, hoy tenemos estas técnicas, tenemos los softwares, tenemos mil cosas, ¿no? Que nos ayudan, incluso rectificaciones horarias, podemos hacer mil cosas para averiguar la hora de una persona, pero es muy interesante aprender esa parte más astronómica, por decirlo de alguna manera, es decir, el funcionamiento, ¿no? Desde la base de cómo, de todos esos ciclos planetarios, de las posiciones, efectivamente, ¿no? Mirando más que la hora, mirar ese movimiento, ¿no? En el cosmos y cómo eso está afectando. claro, realmente la astrología horaria para lo que sirve es para dar respuesta a cualquier pregunta. Ujú. Digamos, está catalogada en la astrología judiciaria de las interrogaciones. En esa misma rama está la astrología electiva, la astrología judiciaria, digamos, para analizar juicios o, por ejemplo, las elecciones. Yo lo utilizo mucho para las elecciones Ya, de Estados Unidos u ya. otras. Es una técnica muy, muy concreta. Bueno, está Ujú. conectada con la electiva y con
y con con los eventos, ¿no? Con la astrología eventual. Y además es muy precisa, es lo curioso, ¿no? Que a veces yo he encontrado gente que me dice, pues sin saber la hora, no, es muy precisa, ¿no? Es muy precisa porque efectivamente ahora nos Claro. vamos a hablar un poquito más de cómo funciona, es como, es en el momento, ¿no? Yo creo que tiene que ver además con esa parte energética en el sentido de que es en el momento en el que uno pregunta, ¿no? Que se levanta, saca y es el momento, es ahí, en ese momento, ¿no? Cuando uno hace esa intención o esa atención de algo, que es en ese momento, ¿no? Donde miramos qué está pasando justo ahí, ¿verdad? Claro. Sí. Sí, exactamente. Se denomina astrología horaria porque lo que se toma en cuenta es la hora en Ahora. la que surge la interrogación. Ujú, Entonces, en ese momento tenemos en cuenta, bajo unas reglas técnicas bastante sencillas, se tiene en cuenta la interrogación de la persona que está preguntando, la consulta, tiene que haber una verdadera inquietud, ¿no? ya. Se utilizaba en la antigüedad mucho para encontrar objetos perdidos, o sea, es una técnica muy precisa, muy conectada con la realidad. Nos da esa conexión entre el cosmos y nosotros y es un poco como un oráculo, Ujú, tiene una energía un poco oracular en ese sentido, ¿no? ujú. De obtener una respuesta Sí. concreta a una pregunta concreta, sí. Interesantísimo, me encanta. Cuéntanos, Nazaret, un poco más cómo funciona. Es decir, yo si soy consultante, puedo hacer cualquier tipo de pregunta, lo que se me ocurra, o tiene que ser algo más, como decías, ¿no? ¿Qué palabra has usado que me ha gustado mucho? Como con una inquietud, ¿no? Como con un... Es decir, por ejemplo, si se me ha perdido algo que es importante para mí, o puedo preguntar, no se me ocurre ahora ninguna pregunta así no más trivial, por decirlo de alguna manera, pero puede ser cualquier tipo de pregunta, incluso si es trivial, o tiene que ser algo más. A ver, te explico. Normalmente, a ver, realmente no hay un prejuicio, tú puedes hacer cualquier pregunta. Es cierto que hay unas reglas, por eso hay unas reglas que se consideran, se llaman consideraciones previas al juicio, ya están escritas por nuestros antecesores, ¿no? Por astrólogos de la antigüedad, y estas consideraciones previas al juicio se tienen en cuenta, las tiene en cuenta el astrólogo a la hora de interpretar la carta. ¿Qué quiere decir esto? El astrólogo en la antigüedad, como trabajaba para el rey normalmente o para personas de estas altas esferas, realmente podía decir algo que le podía costar la vida, ¿no? Entonces, sí, le podían cortar la cabeza. Entonces, está basada también en conocer las verdaderas intenciones de la persona que tienes delante, la astrología horaria. Por eso es muy interesante lo que preguntas, porque realmente hay unas reglas básicas que nos van a mostrar si esa pregunta está hecha desde el corazón, desde la frivolidad, como comentabas, o es una cosa que no tiene ningún interés, o si realmente una persona está preguntando por una persona desaparecida, la carta lo va a mostrar, o si es un tema de salud, por ejemplo, que es muy grave y la persona tiene que acudir al médico, también va a haber maneras de ver que esa carta es mejor no analizarla. Interesante. O incluso se puede ver si la persona viene ya de conocer la respuesta previamente o de consultar con otra persona. Hay como unas consideraciones que se tienen en cuenta y a partir de ahí se ve, el astrólogo tiene como un poco el conocimiento, más no voy a decir el poder, porque no quiero pensar que el astrólogo está por encima de nadie, pero el conocimiento de las intenciones de la persona. De la persona. Y esto pues te da también esa capacidad de manejar la consulta. Pero realmente se puede preguntar lo que quieras. Se puede preguntar lo que quieras, no hay un prejuicio, ¿no? Para una persona puede ser realmente importante, por ejemplo, encontrar un anillo perdido que tiene un valor y no tiene por qué ser frívolo. O conocer, no sé, algo, ¿no? Alguna información. Pero si es una información de terceros o es una cosa que no conviene, a lo mejor sí que la carta lo mostrará, sí. Mira, me gusta eso que has dicho, porque efectivamente es importante no tener prejuicios, ¿verdad? Porque para lo que alguien es importante, a lo mejor no lo es para nosotros, pero hay que respetar, ¿no? Lo que cada uno considera valioso, importante en su vida. Entonces, eso me parece importante. Y también lo que estás comentando, ¿no? Que es decir, el astrólogo como decías, no es que tengamos ningún poder porque no tenemos ningún poder, pero sí la capacidad de poder guiar la consulta, ya sea en cualquier Claro. consulta, en la astrología horaria, la capacidad de decir, bueno, quizá no, si en la carta lo estamos viendo, vamos por esta línea en vez de ir por esta otra y vamos guiando un poco, ¿no? Esas preguntas en esa consulta. Me gusta eso. Sí, sí, la verdad es que eso es bien importante. Y otra cosa que has comentado que también me ha parecido importante, y ahora se me ha ido por un momento, Nazaret. Se me ha escapado de la mente, me volverá.
me volverá. Oye, otra cosita que te quería comentar cuéntanos un poco, em, porque yo entiendo, he hecho un poco de astrología horaria, pero no tengo para nada la maestría que tú tienes, entonces me estoy convirtiendo aquí no solo en entrevistadora, pero en Qué linda. completamente consultante, como si no supiera absolutamente nada. Entonces, cuéntanos un poco los planetas, ¿cómo? Porque lo que llamamos, ves, me convierto en consultante, pero me vuelvo astróloga, lo que llamamos los significadores. ¿Cómo Sí. trabajamos con la astrología horaria, con los planetas como significadores? ¿Qué información nos pueden dar o en qué se convierten, por decirlo de alguna manera? Bueno, realmente, un modo vulgar de explicarlo, realmente, una vez que tú conoces el sistema de casas como astróloga, puedes aplicarlo en la carta horaria, ¿no? Porque el sistema de casas, quiero decir, la casa 2 va a ser la casa 2 de la persona, ¿no? Va a estar conectado con los recursos de la persona, por ejemplo, si estás analizando, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor hay algunas pequeñas reglas que hay que conocer a lo mejor para interpretar en este sentido, pero por ejemplo, yo a nivel personal empecé con la astrología horaria después de bastantes años siendo astróloga y normalmente es lo que suele ocurrir Sí. hoy en día, ¿no? Que no es una técnica que se aprenda desde el inicio, aprendes con cartas natales, aprendes otras cosas y yo pasados unos años sí que es cierto que conocí la astrología horaria, estuve pues 8 o 9 años investigando a fondo, haciendo horarios todos los días, comprobaciones, ¿no? Va a llegar el paquete, a ver cuándo va a llegar y vas haciendo comprobaciones. Eso es lo que te va a dar la consistencia para poder trabajar con la herramienta. Pero es cierto que luego hay maneras de aplicarlo, ¿no? Hay astrólogos que a lo mejor analizan solo los aspectos de la luna. Para mí lo correcto es analizar toda la carta, pero bueno, quiere decir que se puede empezar desde poco, ¿no? Entonces, es cierto que la luna, por ejemplo, es muy importante en una carta horaria, porque como es el planeta más rápido, se mueve, nos va a mostrar la realidad, está conectado con el mundo sublunar, que canaliza la energía de todos los planetas, ¿no? Pues se analiza bastante y está además considerada como un corregente del consultante o como, digamos, la que nos va a mostrar qué va a pasar más a corto plazo, ¿no? Y luego, pues la casa 1, por ejemplo, sería la persona igualmente, la casa 7 sería la pareja, Vale. y también se puede derivar, ¿no? En astrología horaria lo que pasa es que no conviene tampoco hacer demasiadas derivaciones. Y bueno, es un poco también trabajar, se puede trabajar con los significadores esenciales de los planetas, pues Mercurio siempre nos puede indicar a lo mejor una comunicación, ¿no? Si la luna viene de un aspecto con Mercurio o va a un aspecto con Mercurio. Y asimismo luego analizar lo más importante en horario siempre va a ser los significadores accidentales, ¿no? Por eso es importante la hora, es decir, cuál es el regente de la casa 2, dónde está y ver qué significa cada planeta en esa carta en concreto. Es como muy específica la horaria, como muy concreta. Hablando Sí. de la hora, ¿cuándo levantas la carta, Nazaret? Cuando yo te hago la pregunta, cuando tú recibes, por ejemplo, si yo como consultante te hago una pregunta que te la mando por WhatsApp o por email o por yo qué sé y tú no lo ves 3 horas más tarde, ¿cuándo levantas la carta? ¿Cuando yo te echo la pregunta o cuando tú recibes la pregunta? Bueno, pues una pregunta muy interesante también, muy, muy al kit de la cuestión, porque es una pregunta bastante esencial. A ver, realmente en la antigüedad el astrólogo atendía personalmente y tenía 15 minutos para atender, cogía la carta del día, estudiaba la carta del día, yo esto lo he hecho también, ¿no? Por ejemplo, tú estudias la carta del día y luego sabes que el ascendente se mueve cada 2 horas más o menos aproximadamente, pero ya tienes una idea de lo que va a ocurrir y luego simplemente es como encajar a cada consultante, ¿no? Vale. La hora. Interesante. Sí. Sí, eso se puede hacer y además te da ver el cielo todos los días te da mucha destreza. Sí, sí, Eso sí. realmente es lo que te puede convertir en buena, es la diferencia entre ser un buen astrólogo, ¿no? Hacer muchas cartas y Estoy de acuerdo analizar muchas. contigo, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que levantarse, hay que lavarse los dientes y mirar, Equivocarse, claro, mirar el y cielo. Eso aprender, nos da, sí. sí, desde luego, sí, sí. Perdona que te he Y, cortado en eso. no, perdona, sí, que te cortes, o sea, que me fui del tema. A ver. Bueno, lo que quería decir es que hay astrólogos que te dirían que hay que tomar la hora cuando tú estás disponible.
la mayoría de astrólogos te pueden decir esto, buenos astrólogos de renombre te dirían, bueno, pues es cuando tú lo recibes. Yo he hecho comprobaciones y es muy curioso, porque el otro día mismo hice otra comprobación y es que es muy curioso porque la carta mm, sale muy parecida. Es decir, yo probé, porque no tuve tiempo, a contestar a una consultante y pasó una semana, levanté la carta con la hora inicial y con la hora en la que yo podía, y en ambas salía ascendente prematuro, luna vacía de curso, bueno, y más o menos voy a decir lo mismo, y esto lo he comprobado varias veces, y es como que el cielo siempre te va a dar un poco la respuesta que tú necesitas. Es como si me dices, voy a preguntar esto una y otra vez a ver qué sale. Bueno, Sí. el cielo te contestará y te dirá esto, y te lo puede decir de otra manera, pero llegará un momento que te dirá, bueno, esto yo ya no te contesto. ¿Me explico? Me encanta cómo has contestado Sí, eso porque es fundamental, ¿no? A veces vemos como, a veces se ve, ¿no? Como que queremos una respuesta diferente por la que nos dan, no nos gusta. Por no, ejemplo, es el que es verdad tarot, que ¿no? sale parecido. En el Sí, tarot, en el oráculo, como venga, y tiro la carta otra vez, y otra vez, y otra vez, y sí, otra vez. ¿Por qué me sale siempre lo mismo? Pues un poco así, sí, ¿no? Que bueno, sí, sí pasa importante, esto. como sabemos la hora, pero curioso que en tus comprobaciones podamos ver que efectivamente cuando el consultante hace la pregunta y cuando tú levantas la carta es muy, muy similar porque la respuesta es la que es, ¿no? La respuesta es la que es. Claro. Cambiar esa respuesta, así que me gusta mucho. Pero bueno, yo siempre prefiero tomar la hora original, porque es como más significativa del momento en el que el consultante está, eh, tiene esa inquietud. Con la inquietud, ya, ya. Sí, Em, yo prefiero. Cuéntanos un poco si tienes, no sé, si tienes como alguna anécdota o algo curioso, ¿no? En tus interpretaciones con la astrología horaria, algo así La curioso. astrología horaria. Bueno, yo siempre, bueno, siempre, en una conferencia que di hace poco también comenté esto y te lo voy a volver a comentar aquí porque es en otro ámbito. Y es que me parece muy representativo para todos aquellos que a lo mejor estáis acercándoos a la astrología horaria, lo que a mí me pasó con la astrología horaria, ¿no? Y, y es esta cuestión como de confiar, ¿no? Y también me lo han dicho algunos astrólogos así de renombre en esta técnica, que realmente muchas veces lo más sencillo, lo que tenemos delante, no lo vemos. Y a mí me ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo, en un caso de una consulta, ¿no? Una consultante que llevaba 14 años con su pareja y de repente la pareja se fue con otra persona y esta persona pues quería saber si iban a volver y tener hijos, porque ya estaban casados, bueno, estaban casados. Y ella estaba desesperada por volver y una persona muy tradicional. Y yo en la carta veía, porque iban a aspecto ellos dos, pero ella estaba retrógrada, entonces cuando un planeta está retrógrado siempre rechaza, ¿no? Ya, El planeta retrógrado es como que no quiere aceptar, ¿no? El encargo que le envía el planeta, porque, bueno, se envían esos paquetes de información o de luz, ¿no? Y el aspecto, digamos, no cuaja, no llega a cuajar, en ese sentido se traduce en que la relación ella la rechaza. ya. Y claro, en ese momento era imposible pensar eso porque una persona que está desesperada, que está muy dolida, que no ve otra cosa. En ese momento el astrólogo ve esto, es como un poco ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo encaro? imposible. Sí, igual que me pasó con las elecciones de Joe Biden, ¿no? Que todo el mundo pensaba que Donald Trump iba a ganar y yo hice una horaria y había una recepción, era complejo, pero había una recepción que indicaba que iba a ganar Joe Biden. Y cuando lo dije, todo el mundo me Esa avasalló, ¿no? loca, claro, Entonces, no. sí, yo pensé, realmente esto funciona, Ya. eh, funciona la astrología horaria. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor pasan 4 meses o 5 meses hasta que la predicción se da. Pero sí que es un poco como la reflexión esta de ir a lo sencillo y a través de lo sencillo y de lo pequeño, porque la astrología horaria va a lo concreto, poder llegar a lo amplio y confiar bastante en criterios bastante simples y básicos porque nos pueden dar como mucha información. Sí. eh, sí. Y esto es importante también como astrólogos, ¿no? Que aprendamos a soltar en el sentido de, como dices, ¿no? Por ejemplo, en astrología predictiva, astrología horaria, es decir, yo veo esto ahora en este momento, tengo a la consultante, como comentabas en este caso, como que
que efectivamente lo que hablábamos, ¿no? Está buscando la respuesta que compagine la emoción que tiene. Yo quiero volver con mi marido, yo quiero tener hijos y voy a recibir la respuesta de que eso va a ser así, ¿no? Y entonces recibo la respuesta de que no, y entonces es como primero esa resistencia y como astrólogos el dejar ir porque normalmente eso no se ve, como decías también con lo del Joe Biden, no se ve hasta un poquito más tarde, ¿no? Entonces es... Claro, la persona en ese momento no reacciona ante esa posibilidad. Efectivamente, y al principio hay un poquito de esa resistencia, ¿no? Del decir, bueno, pues esto se ha equivocado, tal. Entonces, como astrólogos, aprender también a soltar, no tratar de convencer, ¿verdad? Al Exacto. consultante, sino déjalo ahí, no lo tomas, está bien, y luego ya se verá cómo esto ahora no me viene la palabra, se me mezcla el inglés, como se desmadeja, ¿no? Y se va poniendo todo en su sitio. Porque sí que creo que es importante esto, Nazaret, ¿verdad? Porque no solo en la astrología horaria, sino todos como astrólogos y los estudiantes de astrología que nos están viendo. Da mucha presión, sí. Claro, da mucha presión. Y además lo que dices también, a veces empiezas a ver cosas y dices, joder, ¿cómo digo, cómo hago, dónde me he metido yo aquí ahora? Entonces, importante eso, ¿no? De al principio no te pongas presión tampoco como astrólogo, ve a lo básico, porque podemos dar muchísima información también que incluso el consultante no tiene tiempo de recibir, ¿no? Entonces, con calma, dejarlo que se asiente y se va poniendo todo en su sitio, porque la astrología, como decías al principio, ¿no? Es una herramienta que nosotros usamos, no es un poder que tenemos, es una herramienta que usamos. Entonces, bueno, esta herramienta está ahí. Entonces, sí, ahí la capacidad del astrólogo es la de traductor. Yo lo veo más como algo técnico, ¿no? Y llega un momento en el que si lo observas como una ciencia y ves que tienes la capacidad de manejar esa ciencia a nivel matemático, ¿no? Es decir, bueno, pues la casa 6 significa esto, Mercurio está en este grado, va a hacer este aspecto aplicativo, o sea, y somos capaces de verlo de esa manera más neutral, obviamente teniendo en cuenta la parte emocional también y psicológica del consultante, pero como reafirmarnos en esa seguridad técnica, pues es como más fácil, sí. Sí, más Porque fácil. si no empezamos ahí a entrar en confusión, ¿sabes? Yo sé que soy ascendente Piscis. Sí. Me ha pasado, vamos. Sí, Es una carta y dices, yo no con sé la ni por luna dónde. en Piscis también me ha pasado. Ah, tienes ascendente Piscis también. La luna en Ah, Piscis. la luna, claro. Entonces, sí, ahí sí, cuando entran esas energías sí que nos podemos ir un poco a esa confusión y a ese querer darlo todo. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes contar? A mí me fascina el tema de la astrología horaria, ¿no? Porque fíjate, a veces, bueno, algo que decías también, como que los astrólogos llegamos a la astrología horaria después, ¿no? Porque no es algo que se conozca. Me gusta que estemos haciendo esto porque no es algo que se conozca a priori, ¿no? No, yo de hecho miré en tu canal, digo, a ver si han hablado, digo, no sé si les gustará, pero bueno, vamos a comentar, a ver. Me encanta porque es la primera vez que estamos hablando de astrología horaria aquí en el canal y es eso, ¿no? No es algo, ni siquiera como astrólogos, ¿no? Uno no llega a la astrología como, esto es lo que quiero estudiar, astrología horaria. Es como que te viene después, ¿no? Y como consultantes es algo como que no se conoce mucho y como estamos contando, ¿no? Me parece que es una herramienta muy poderosa para la pregunta, ¿no? Y para tener una concreción en esa pregunta. Totalmente, sí. ¿Cómo en la astrología horaria tenemos en consideración, porque como está muy basada en la astrología clásica, tenemos en consideración los transpersonales, Neptuno, Urano, Plutón, o no se toman en consideración en la astrología horaria? Yo particularmente te comento, yo hacía astrología con planetas transpersonales cuando empecé, ¿no? Y obviamente los tengo en cuenta, ¿no? Y sobre todo para eventos mundiales, ¿no? Ciclos mundiales y para la carta natal y para todo tipo de técnicas. La horaria no es algo que añada, porque realmente la horaria está basada en cosas que ocurren muy rápido. Entonces, a ver, es cierto que si tú ves un aspecto con Urano, pues puede significar que se va a ir la luz, ¿no? O que va a haber un cambio, un divorcio, un accidente. Bueno, podría ser muchas cosas dependiendo de la horaria, ¿no? Pero sí que a lo mejor se podría añadir, pero mi recomendación sería
aprender horaria con la base clásica, porque realmente ha funcionado así durante miles de años, y luego si esto añadir los transpersonales, porque si no es como... es más difícil. Un batiburrillo Sí, ahí. Sí, yo creo que me gusta lo que sí, dices, ¿no? Aprender así y luego, si acaso los transpersonales te dan un añadido de información, ¿no? El poder usarlo. claro. Para verlo más claro algo, ¿no? Ya, Para... ya. Pero de inicio no es necesario. Ujú. Y hablando Bueno, de... lo veo más trascendental en la carta natal, por ejemplo, añadir los transpersonales que en una horaria yo no suelo utilizar. Y entonces tampoco me imagino que usarías como, pongamos, Lilith, Quirón, que ahora se habla mucho, tampoco usaremos en la horaria em, em, los planetas clásicos y ya, ¿no? Sí. Date cuenta que no utilizaban, bueno, tenían en cuenta el apogeo en la antigüedad de la Luna, que está conectado con Lilith, pero Vale. hay otros asteroides que tienen el mismo tamaño y entonces habría que tener en cuenta a todos. Ujú. Y no, la horaria es mejor basarse en cosas más concretas, más sencillas, como los aspectos de la Luna Sí. y qué van a hacer los regentes de las casas importantes que están implicadas, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto por mi hijo, pues el regente de la 1 y de la 5. Ujú, ujú. Y ver en qué estado cósmico está, si está bien, mal, qué recepción tienen, qué aspectos tienen. Vale. Y ahí se saca información ya. Sí. Oye, típica pregunta, ¿no? Que mucha Dime. gente hace. ¿Y te puedo preguntar si me va a tocar la lotería? Sí, Típicas preguntas, ¿no? ¿Te puedo preguntar si me va a tocar la lotería? sí, se puede preguntar, se puede preguntar. Se puede preguntar, lo que pasa que, bueno, sí se puede preguntar, y de hecho yo he hecho alguna carta horaria relacionada con este tema, y bueno, lo que pasa que puede salir que no, puede salir que sí o puede salir que no, porque a veces la gente pregunta, ¿voy a tener pareja? Y ha habido casos, o hay casos en que no sale positiva la respuesta, y si tú lo preguntas de una manera determinante para siempre, la carta horaria te va a preguntar para siempre, o sea, si tú preguntas, ¿voy a tener hijos? Ya, Es una pregunta determinante enfocada a toda una vida. ya, Entonces, si lo preguntas así, bueno, se puede preguntar también a corto plazo, está más pensada en preguntas más rápidas, pero se puede preguntar a largo plazo. Y en este sentido, lo de la lotería, a ver, yo tendría en cuenta básicamente el radix, o sea, la carta natal, porque si tú no ves una determinación ya. de ganancia de lotería en la carta natal, sería un tema que primero miraría la natal y luego a lo mejor levantaría la horaria, o si me preguntan pues si va a tocar este año la lotería, se puede preguntar. Ya. Sí que se puede preguntar todo realmente Voy a y preguntar sí que la todo respuesta. realmente. Lo que pasa es que volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Sí es cierto que puedo preguntar todo lo que me apetezca, pero también yo creo que tiene un poco que ver ahí lo que decías al principio, ¿no? Es decir, ¿cómo lo explicaría? La intención, ¿no? Del consultante, si de verdad hay Sí, una... Eso es una palabra que me ha gustado mucho, no me viene ahora. No solo la intención, sino... No me viene la palabra, pero ¿qué parte de interés, ¿no? Real, de interés del alma, lo que decía, mira, ahora me ha venido lo que decías, ¿no? Al principio, ¿no? En la carta, tú como astróloga levantando la carta de la astrología horaria, puedes ver verdaderamente si la intención está viniendo desde mi corazón, desde mi alma, o es más exacto. racional. Entonces sí que puedo preguntar algo con frivolidad, pero la carta ya me va a decir, bueno, Que olvídate. La olvídate, carta a lo mejor te puede decir, olvídate, no voy a perder el tiempo con esta pregunta. ya. Por ejemplo, si te sale la luna en vía combusta, el ascendente tardío Sí, y la luna también vacía de cursos y no va a hacer aspectos, ahí el cielo te estaría diciendo, mira, esta carta no tiene fundamento, esta ya. pregunta no tiene fundamento. Pregúntame algo que importante. Pregúntame algo con sustancia, eso, ahí es Sí, donde quería llegar. Entonces sí puedo ese, preguntar lo que quiera, pero ya la carta misma, que es lo maravilloso de la claro, carta, me va a decir, mira chica, olvídate porque esta pregunta no nos va a llevar a ningún sitio. sí. Me Pero gusta. bueno, a lo mejor puede ser importante para ti, oye, saber si vas a ganar en juegos de azar, esto se podría preguntar, ¿no? Ya, ya, ya. Y entonces preguntas también de, bueno, te he dicho lo de la lotería porque son preguntas como muy típicas, sobre todo en el mundo más de la predicción. No me va a tocar la lotería, me voy a casar con fulano que me gusta mucho, o voy a viajar a, yo qué sé, a Fiji. Preguntas de este tipo, ¿no? Como que la gente
muchas veces me encuentro que consultantes utilizan la predicción precisamente para eso, como la bola, ¿no?, antigua del futuro, ¿eh? Vas a sacar algo Sí, del futuro. Y no es eso, ¿no? Sí y no. Es decir, como nos estás comentando, la astrología horaria nos va a dar una respuesta, ¿no?, a la pregunta, pero como también comentábamos, es decir, si es algo frívolo o algo que es que ahora mismo no tiene una intención positiva para mí como consultante, no me lo va a dar, ¿cierto? ¿Verdad? Si no tiene cierto, algo cierto. que me ayude a seguir mi curso, ¿sí? Sí, o el cielo te puede prevenir de, mira, lo que estás planteando no te va a salir bien. Ya, Y ya. ahí, que, por ejemplo, ¿no? Imagínate. Sí, claro. Sí, Sí. ¿Puedo hacer preguntas? ¿Se pueden hacer preguntas también sobre cosas pasadas? A ver si me explico mejor. Por ejemplo, como para dar respuestas, sabes que a veces las personas tenemos como algo que ya pasó, ya está aparentemente cerrado, pero nos quedan ahí como dudas, ¿no? Como no me quedó muy claro. La astrología horaria nos puede ayudar en eso también, en algo como del pasado, que aunque ya esté cerrado, es decir, no estoy buscando algo futuro, no es un objeto que se me ha perdido que quiera encontrarlo o algo que quiera saber de mis hijos, sino algo que todavía yo tengo dudas de algo que en teoría está cerrado, pero todavía sigo teniendo ahí como una preguntita, ¿sabes? claro. Y es muy interesante en este caso observar los aspectos del pasado Mm, en la carta, ¿no? Sobre todo, pero claro, depende de la pregunta que estuviéramos formulando, pero por ejemplo, si quieres saber alguien te ha robado algo a la oficina y quieres saber vale, quién ha sido el ladrón, vale, o por ejemplo, yo he hecho casos pues casos de gente desaparecida, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces ahí tienes que irte a mirar atrás. mm, Obviamente puedes ver si va a haber algún acontecimiento a futuro también, o si va a pasar algo a futuro, porque la carta también te puede indicar cómo está esa situación ahora y cómo va a progresar, pero si miras hacia atrás, obviamente, o si quieres saber qué pasó en un momento dado en un lugar, o sí, sí, date cuenta que es interesante. para conocer lo oculto. Esta herramienta, incluso William Lilly, por ejemplo, la utilizó para predecir el incendio de Londres, que luego le acusaron a él de que podía haber sido él, De haber de hecho, la precisión de claro, la predicción. Sí, sí, eso en la antigüedad entonces, podía pasar mucho, es como, a ver, claro, que estás usando aquí magia, sí. brujería, y tú has sido el que ha organizado este incendio, porque si lo predices. Bueno, porque les asustaba la precisión de la predicción, ¿no? ¿Cómo podía haber sido tan preciso? Sí, sí, sí. O para temas, aunque hay mucha gente que te diría que no se puede utilizar para temas mundiales, por ejemplo, para el fútbol yo he visto que es lo más complicado para partidos de fútbol, pero un mundial hay muchos partidos. Si tú vas a preguntar por un partido que vas a jugar tú o Ya. alguien o tu hijo, entonces a lo mejor la carta va a ser más clara. Pero si hay muchos partidos seguidos es más difícil, aunque yo he probado, y Ya, sí que no es que no funcione, se ya, puede hacer algo, pero claro, la estadística es más difícil de manejar y no está hecha, digamos, la astrología para ganar apuestas de fútbol, ¿no? ya, ya. Es lo que yo consideré. Pero sí que es cierto que en ese sentido está hecha para conocer cuestiones ocultas, entonces Ya. siempre nos va a dar información, sí, en ese sentido, sí. Te tenía que haber preguntado, estoy en Argentina en este momento y bueno, ha ganado el Mundial de Fútbol, entonces el partido, Sí, te tenía que haber preguntado porque qué tortura viendo el partido porque era como, ¿qué está pasando? Parece que ganan, luego van que no, luego que sí, no se ganó el partido hasta el último minuto en los penaltis. Entonces, mira, teníamos que haber preguntado a la astrología horaria para evitar esa ansiedad. claro. Ahí yo miraría más el momento en el que empezó el partido. Pero también he visto que se pueden hacer horarios, lo que pasa que ya te digo, si tú no estás implicada mucho, Ya, si es un partido de fútbol, por ejemplo, si un barco está hundido, esto es porque lo han hecho astrólogos horarios, o se está hundiendo y quieres saber qué va a pasar, o dónde está un niño perdido, esto sí que se puede hacer. ya, ya. Pero yo lo que he visto más complicado es con el fútbol, la verdad. Sí, porque como es una técnica para dar respuestas y a inquietudes, a lo mejor quizás no está hecha para esto de las apuestas. Y tiene todo el sentido, además, como dices, ¿no? Uno no está involucrado y luego además, bueno, pues hay
hay muchas variables y muchos Hay factores. más variables. Claro, no No podemos... digo que no se pueda, digo que habría que estudiarlo y hay más variables, pero yo sí que lo he estudiado durante un tiempo, porque Ya. claro, me di cuenta que las selecciones sí que funciona, porque esto lo he comprobado mucho a lo largo de los años. Y esto se puede anticipar, ¿no? Con el momento en el que van a ser las elecciones de cada país. Ya. Entonces, realmente, bueno, es porque estamos conectados, ¿no? Ya. En ese sentido, sí. Sí. Con los animales, ¿has tenido algún tipo de experiencia que te hayan preguntado sobre animales, Nazaret? Bueno, de hecho, entré en la astrología horaria por un gato que perdí. Y bueno, ya me imaginaba que se podía perder porque luna llena siempre se iba y bueno, a veces se desorientaba un poco. Entonces, bueno, es curioso porque también en algunos libros de astrología horaria siempre aparece el típico caso de dónde está el gato, ¿Dónde está el gato? etc. Y además, Entonces, claro, como puedes también mirar un poco las coordenadas, ya. pues sí, básicamente yo entré en un grupo y como cada astrólogo me decía una cosa, yo dije, esto tiene que tener una respuesta más fiable. Y entonces empecé a estudiar. Ujú, ujú. Y una pregunta sobre eso que me parece interesante que también llega, ¿no? De las personas. Es decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del gato, ¿no? Digamos que a mí se me ha perdido el gato, te llamo, hacemos la consulta. eh, Es más como una, a ver si me puedo explicar, es más como una guía, por ejemplo, tú no me vas a decir, oye, está, yo qué sé, está en el tercer árbol de la casa, o sea, sí hay una precisión, pero me imagino, a lo mejor estoy equivocada, que es más como, por ejemplo, búscala alrededor, busca tu gato alrededor de agua, ¿no? Si hay elementos más de... Sí, bien, bien visto. porque, claro, puede ser precisa, pero no me vas a decir justo, ¿no? Está, yo qué sé, no me está A viniendo. ver, realmente sí. Si el astrólogo y la astróloga es buena, te puede dar muchísima exactitud de dónde está. Ujú. Pero claro, también hay casos más complejos y otros más difíciles. Hay horarias que son muy complicadas. Por ejemplo, la de las elecciones de Estados Unidos era muy complicada porque estaba muy igualado y de hecho estuvo muy igualado. Estaban en oposición los dos significadores y los dos en domicilio. Ya, Entonces tienes que buscar como respuestas en otros significadores. ya. Pero, por ejemplo, hay un caso de ¿dónde está el gato? Que es muy común, una pregunta que viene en un libro de astrología horaria que te indica Júpiter es regente de la casa 6, Ujú, está en domicilio en Piscis. ujú. Entonces, si Júpiter está en su domicilio, está en su casa. Vale. Ya tendrías la respuesta. Es una respuesta muy concreta, Júpiter está en su casa, Vale. ¿no? En este sentido. Y si Sí. está retrógrado, la persona pregunta, ¿va a volver? Y Júpiter está retrógrado, pues significa que sí, porque va a volver, va a retroceder. Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, habría una respuesta muy concreta. O si la luna va a un aspecto con el sol, pues va a volver también, o lo va a saber, o se va a clarificar el asunto. Ya, Pero, claro, puede haber casos más complicados ya me donde imagino. a lo mejor Sí, sí, que sea más complicado verlo, pero o por ejemplo, imagínate que el gato se ha ido con la tía del vecino, pues ahí ya a lo mejor lo conseguirás ver por derivadas, ¿no? Pero ya, ya. depende de la carta. Interesante. Y luego también, por ejemplo, con objetos, claro, porque a lo mejor pierdes, yo que sé, un anillo, ¿no? Y vete tú a saber dónde se ha caído el anillo. Entonces, claro, ahí la destreza, como dices, ¿no? Del astrólogo, de ver esos detalles que podemos ver en la carta, ¿no? Que a veces se Sí, nos pueden perder a nosotros como astrólogos, se nos puede perder el mirar ese aspecto, ¿no? Entonces, es esa destreza en ir escudriñando un poco. sí, pero lo que has dicho está muy bien. Por ejemplo, si el regente está en un signo de agua, podría ser que estuviera en un lugar con agua. Es que esto es hacer muchas cartas, ir probando, ensayo error, y luego cada astrólogo encuentra su manera. Cada astrólogo encuentra su manera de interpretar, ¿sabes? Porque tampoco he visto ningún astrólogo horario trabajar. A ver, hay cosas básicas, ¿no? Si el regente de la 1 está en caída, pues está en caída, o sea, o está en domicilio, o quiero decir, hay cosas de dignidad esenciales que se ven, ¿no? O si está en Aries, está en Aries, ¿sabes? Pero Sí. no puede estar en otro lugar. Pero luego la interpretación, claro, depende mucho de la habilidad de la Claro, eso es lo persona. que nos hace únicos, ¿no? Es decir, Claro. ¿cómo es el refrán? Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Es decir, Sí. cada Y astrólogo. más con una ciencia, bueno, yo le llamo ciencia porque para mí lo es, pero más con una ciencia que no está regulada universitariamente ni nada. Quiero decir que nadie nos da la facilidad.
Ya. Pero sí que es verdad que hay unas, claro, hay unas bases, ¿no? En la astrología horaria que nos van a ayudar y luego, Sí, luego unas tienes que bases, aprender a hacer esa sí. interpretación y yo creo que es esa capacidad, ¿no? De ver, esa capacidad de ver, de buscar y de... Sí, muy, muy interesante la astrología horaria. La verdad es que sí, Sí, es fascinante, es yo te fascinante. recomiendo aplicarla porque, vamos, es que es un constante aprender La la verdad es que algún astrología oral. consultante ya me ha venido y siempre me quedo como con las ganas de, venga, Cristina, ponte a estudiar un poco más sobre, he hecho mis pinitos, pero no, como que no lo uso, ¿no? Entonces, pero sí que cada vez que algún consultante me dice, digo, ay, y todavía como que no me atrevo mucho, ¿no? Quizá la levanto, Contigo, prueba. pero me lo Sí, quedo para mí, ¿no? Lo levanto si algún claro. estudiante o alguna de mis estudiantes me pregunta, digo, va, yo lo hago así a escondidillas, lo miro, veo a ver qué le diría, pero todavía no me he atrevido Pero sí, la verdad es que es fascinante, es fascinante. Mm. Y, y que crea seguridad también en el consultante, ¿no? Crea un poco de confirmación, seguridad, confianza, ¿no? A pesar de que a veces la respuesta puede ser la contraria al que uno está buscando, pero yo creo que te crea ese como, ¿no? Porque están Sí, aunque la respuesta no sea lo que tú quieres saber a veces o lo que tú desearías, siempre te da el poder reconducir la situación, ya. el Eso, conocimiento. claro, a lo mejor no es la que quieres, pero tienes una respuesta, ¿no? Porque estar en interrogante es lo que genera muchas veces esa ansiedad, ¿no? El no Mm, saber, ¿no? La incertidumbre, el estar como, ¿qué? Entonces, bueno, aunque sea una respuesta que no es la que quiero, pero es una respuesta. Y como dices, ¿no? claro. Puedo hacer algo con ella y puedo modificarla el poder que cada uno de nosotros como humanos tenemos, ¿no? Es decir, el escoger, ¿no? El poder hacer algo con lo que tengo. El poder hacer algo con eso, exacto. Sí. Qué importante, qué interesante. Se puede, sí que se, déjame formular la pregunta de mejor manera. Es decir, sí que podemos preguntar sobre terceros, es decir, yo te puedo preguntar sobre mi hijo, yo te puedo preguntar sobre si mi marido va a volver o no va a volver, si se ha ido y tal, pero puedo preguntar sobre terceros en el sentido de chafardera, ¿sabes? No sé por qué me ha venido esa palabra, pero me explico tratando de formularte la pregunta. Es decir, ¿puedo preguntar yo sobre la vida de otro? Sí, sí que se puede preguntar. Realmente sí. Lo que pasa que es lo que te digo, a veces a lo mejor la carta puede no contestarte o puede derivar la situación. Es que depende un poco de lo que preguntes, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una pareja y esa pareja se va con un amante y tú quieres preguntar cómo les va a ellos, porque esta es muy típica, pues pues ya, sí, a ver, la carta te va a indicar, pero probablemente te diga, mira, o te hable de cosas también en las que tú estés implicada. Ya. Te hablará de todo la carta, pero sí, realmente sí que se puede preguntar cómo le va a ir a alguien, se puede saber cosas de otras personas. Sí. Ahí es Como donde te comenté antes, puede que la carta no te conteste, que salga inválida y que a lo mejor no se pueda contestar, se le dice a la persona y fíjate qué depende, fabulosa, ¿no? ¿eh? Qué Depende de si fabulosa es la ético o astrología. no. Claro, qué fabulosa porque ya la carta te va a decir, bueno, vamos a ver, eso no es asunto tuyo. No es asunto tuyo, vamos a dejarlo algo que tú estés implicado. O sea, sí se puede preguntar, pero efectivamente, bueno, yo creo que ahí la astrología ayuda al astrólogo a decir, bueno, pues vamos a tener un poco de, ¿no? De, de respeto en el sentido de, claro, lo que dices, ¿no? A ver, aquí lo estamos haciendo un poco así más global, depende muchísimo de la pregunta y depende muchísimo, me imagino, de la situación. Es decir, claro, si yo como consultante tengo un dolor fuerte una ansiedad, una angustia por tal, pues a lo mejor sí que la pregunta, ¿no? Y la misma carta me va a ayudar, ¿no? Con esa respuesta, pero si es más porque quiero aquí indagar de algo que no es mi Sí, asunto, pues ya la misma carta y el mismo astrólogo me va a decir, bueno, vamos a reconducir esto en algo que, que está... Me refiero a sí, esto. la puedes analizar igual, pero probablemente eso te salga la luna vía combusta y eso se lo transmites a la persona y le transmites un poco la información y lo que le conviene saber en Ya, cierta medida, ¿no? Dependiendo de la situación. ya. Qué interesante. Y por ejemplo, ¿sabes qué me viene ahora? Porque he tenido recientemente
bueno, como sabemos en España hace ya tiempo hubo casos de niñas que fueron, no quiero sacar mucho el tema por no hacerlo muy duro, pero bueno, niñas y niños que fueron adoptados, no lo sabían, Ajá. y todo eso. Entonces, recientemente tuve un caso así, ¿no? Entonces me viene este caso en este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero conocer a mis padres biológicos, podría preguntar dónde están vivos, no lo están, podría preguntar sobre ese tema. Claro, es que la grandiosidad de la astrología horaria es que te da respuestas a todo. Por eso yo a todos los astrólogos les digo, ¡Estudia y la sobre hora! todo, sí. Bueno, también hay que ver la carta de cada persona, ¿no? Porque sobre todo es una cosa como muy, a lo mejor a las personas que tienen planetas en Virgo les puede atraer más la herramienta, no lo sé. Ya. Pero como da respuesta a todo, se puede preguntar todo, pues sí se puede preguntar dónde, a ver, no te va a dar la ubicación, obviamente. Ya, ya. Te puede indicar, pues mira, se han ido a otro lugar o les vas a conocer, o hay que ver lo que dice la carta, Claro. Claro que pero claro, sí, sí eso es depende de la carta, de lo que te está diciendo. Es una conversación con la carta y una conversación con con el cielo en ese momento, entre el astrólogo y la carta, y es como un poco el traducir esa información, ¿no? ya. Mm. Qué bonito, qué interesante. Se nos está yendo el tiempo, pero yo me quedaría forever and ever hablando de la astrología horaria. ¿Haces formaciones o no? ¿Haces algún tipo de...? Sí, tengo unos cursos que preparé, bueno, llevo 4 años prepararlo, ¿no? Están amoldados con apuntes, acorde a mi temario, como yo creo que da una base fuerte la carta horaria, el comprenderla, ¿no? Desde elementos bastante básicos y también con una especie de exámenes, digamos, o sea, son clases personalizadas y porque me gusta adaptar a que la persona vaya aprendiendo y llegue a comprender y luego pues hago como unos ejercicios también para que la persona integre Qué el bien. conocimiento, está bien. Ah, qué chulo. Entonces, bueno, debajo del vídeo voy a poner todas donde te pueden Vale, encontrar y demás. Tienes una página web preciosa, por cierto. gracias. Muy bonita, y ahí ya pueden encontrar tus cursos, tus consultas, ¿verdad? Cómo hacer consultas. Tú estás en Sí, España, pero haces consultas virtuales, así que sí. desde donde estemos podemos conectarte, podemos bombardearte con preguntas. Sí. ¿Cuántas consultas de astrología horaria te sientes que puedes? Pero claro, esto lleva, a ver, para todos los astrólogos sabemos que una consulta, sea de lo que sea, bueno, pues lleva su energía, ¿no? Entonces, ¿cuántas consultas de horaria crees que puedes hacer en el día? Yo creo que una bien hecha a fondo está bien. Ya, Eh, a ver, he tenido momentos en los que a lo mejor he hecho más, ¿no? Incluso cuando hago alguna oferta, sí que hago ofertas eventualmente, pues a lo mejor vienen más cartas, pero es cierto que me gusta dedicarle unas horas a cada una. Quiero decir, no me pondría más de 2 nunca al día. ya. Una o dos, porque... Sí. Ahora que hablas del ¿Eh? tiempo, ahora que hablas de ese tiempo, ¿no? En la consulta. Sí, em, Si yo te pido, por ejemplo, yo te pido una consulta de astrología horaria, ¿tú necesitas un tiempo previo para verdaderamente mirar la carta, ver qué está pasando, sí, traducirla? Porque claro, lo que estoy viendo aquí, ¿no? Que es que lleva un grado de precisión más, claro. concreto, más preciso, valga la redundancia, que levantar una carta de astrología. Por ejemplo, yo cuando tengo un consultante que no sabe nada, 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 bueno, pues tengo que empezar por lo más básico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, sí que claro, pongo mi tiempo, mi energía, pero no me lleva tanto como, por ejemplo, una precisión, ¿no? De la horaria. Claro. ¿Tú te tomas tu tiempo para...? No, sí. Hay que estudiarla previamente porque a lo mejor tú muchas veces piensas que un planeta va a hacer una cosa y ves que va a hacer otra. Ya, Entonces eso cambia todo el juicio ya, y te puedes equivocar. Entonces yo siempre recomiendo, yo como lo suelo hacer es apuntar todo. Incluso, ¿sabes? Cuando hago cualquier carta, aterrizo mucho la información primero
y con efemérides, etc. A lo de las efemérides aprendí que era imprescindible, por esto que te digo, ¿no? Porque a lo mejor tú ves que el significador es Júpiter y Júpiter está directo y se va a acercar a Mercurio y se van a casar, pero Júpiter va atrás. Entonces dices, se va a echar atrás. Y no lo ves en la carta, pero lo buscas y lo ves. Entonces lo apuntas. Yo sí que le dedico incluso más tiempo a la profundización del análisis previo, de la traducción, que luego a la transmisión de la consulta, ¿no? ¿Qué tienes en Virgo, Nazaret? La luna. Pelota, ¿no? Claro, es que la astrología horaria es muy ahí a lo preciso. A mí me gusta mucho la clasificación horaria, por eso los grados. Preparo las efemérides, lo bajo a tierra. Cuando has dicho lo bajo a tierra, digo, venga, con esa bajada a tierra y esa organización que tienes en Virgo. Bueno, también Mercurio en Capricornio, que le gusta mucho la matemática, ¿no? Claro. Ya. Bueno, qué divino, qué precioso. Déjame ver si, porque no he prestado atención. Te he prestado atención a ti y no he prestado atención a nada más. No tenemos ninguna pregunta de momento, pero ya sabéis, todos los que nos visitan, que bueno, podéis hacer cualquier pregunta por el YouTube. Voy a dejar los datos de Nazaret, así que la podéis mandar a ella un email, a mí por WhatsApp, como queráis. Aquí estamos para hacer preguntas porque estoy seguro que va a haber muchas preguntas sobre esto porque es un tema fascinante, un tema que no tiene tanta publicidad, ¿no? Que no se No, no es tan comercial la horaria, sí. Yo creo que todavía hay un poquito de ese tema. La astrología yo creo que yo hoy ya puedo decir que ha salido del oscurantismo. Seguimos pensando que la tenemos que sacar, pero yo creo que hoy en día ya ha salido de ese oscurantismo, pero quizá la horaria todavía se queda un poquito en eso, ¿no? Como hablamos antes bueno, a ver, ¿no? Parece más como magia o como algo que tal. Entonces me parece muy importante hacer charlas como esta porque no lo es, es una herramienta matemática muy precisa, ¿no? Es de mucha precisión, como utilizamos otras cosas en la ciencia, ¿no? Parece que herramientas de predicción en temas de ciencia si las aceptamos y quizá no tanto, ¿no? En astrología. Entonces es importante hacer estas charlas y es importante ver que efectivamente su uso la astrología funciona. de la astrología funciona. Lo único que, bueno, pues no está integrada en la sociedad, bueno, en algunos países más que en otros, ¿no? En España no demasiado. Fíjate, curioso, viviendo en Estados Unidos, yo pensé que Estados Unidos no lo iba a tener. Y sí, la astrología, la verdad que en Estados Unidos es una herramienta que se usa bastante, ¿no? La gente, los consultantes, la gente, ¿no? La sociedad sí que la acepta bastante bien. Pero bueno, en ello estamos. Así que, Nazaret, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la charla y que cuando quieras. Por supuesto, ya te traeremos más veces aquí porque me encanta estar contigo y me encanta además podemos hacer unos ejemplos un día si quieres. Sí, me encantaría eso, mira, me encantaría eso. De ponerme en Virgo aquí te traigo unos ejemplos y miramos. Yo con mi sol en Capri, luna en 6, ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Vamos bien con eso. Y Júpiter en Tauro que lo tengo, así que fíjate, hay tierra ahí para dar y tomar. Me encantaría que viéramos unos ejemplos, así la gente también ese visual, ¿no? Puede entender un poco. Claro, el ver la carta, el respirar lo que es la astrología horaria, sí. Me encanta, venga, vamos a hacer eso, me gusta cuando mucho quieras. Esa idea, estupendo. Vale. Bueno, muchísimas gracias por estar, felices fiestas y feliz año. Igualmente. Casi ahí. Y bueno, pues quizá nos vemos el próximo año ya y traemos esos. Vale. Ay, fantástico. Gracias por ofrecerlo, Nazaret. Muchísimas gracias. Me encanta. Bueno, gracias. Bien gordo, un abrazo para todos los que estáis ahí. Nos vemos prontito. Chao.